Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Diego Romero Sikorsky. Soy residente de tercer año de la especialidad de traumatología y ortopedia. Y el día de hoy nos encontramos en el Hospital Puerta de Hierro, en el Centro de Rehabilitación y Ortopedia TOP GDL, bajo la tutela del doctor Alberto Reyes Pedrosa. Y el día de hoy les presentaré un tema que se llama pinzamiento femoroacetabular. Así que empecemos. Para iniciar, debemos lograr definir la condición como la conducta anormal entre el fémur y el acetábulo. Esta misma condición nos puede llevar al dolor de cadera progresivo que nos puede causar un daño al labrum y posteriormente la osteoartritis coxofemoral. Es una causa común de dolor de cadera asociada a la hiperflexión de cadera y la mayoría de los autores se refieren a ella con las siglas FAI, abreviatura de Femoroacetabular Impingement. Esta misma condición está altamente correlacionada con la deformidad acetábulo-femoral que puede o no ser asintomática, y de manera típica lo podemos observar en pacientes que participan en actividades deportivas que solicitan altos rangos de movilidad, como el ballet, las artes marciales y la gimnasia. La epidemiología es un tema con sorprendentemente baja cantidad de estudios bibliográficos. Sin embargo, nos refieren que esta condición se presenta en el 30 a 40% de atletas jóvenes. En cuanto a motivos de consulta, en atletas podemos observar que abarca el 10% de los mismos. Los autores nos comentan que es una patología desafiante, debido a que puede existir una gran cantidad de patologías de cadera posibles. En cuanto a la historia natural de esta lesión, debemos hacer referencia en su primera mención en 1936 por Smith y Peterson, quienes son los que logran englobar la lesión de manera adecuada. Hasta el 2001, casi 70 años después, donde Gans y sus colaboradores logran definirla como un síndrome que engloba irregularidades entre la anatomía femoroacetabular, lo cual lleva al contacto anormal de las fuerzas mecánicas y daños concomitantes. Haciendo referencia a este estudio de Sankar y sus colaboradores, deciden la presencia de 5 elementos patoanatómicos que nos llevan a la realización del diagnóstico y de la misma manera explican su presentación. La morfología normal entre el fémur y el acetábulo, que nos lleva al contacto normal entre ambas estructuras. Estos movimientos repetidos de manera liberal, lo cual constituye daño a tejidos blandos y óseos. El círculo patoanatómico de Sankar. A pesar de que Sankar y sus colaboradores logran describirnos de manera acertada cómo es que esta patología llega a formar parte de una gran lesión, no existen estudios que tomen en cuenta de manera acertada la epidemiología de la misma. Más importantemente, no había estudios o consensos que tomaran en cuenta los criterios necesarios para realizar el diagnóstico y presentaran los manejos del mismo hasta el 2016, donde se realiza un consenso internacional para tomar en cuenta los criterios diagnósticos y el manejo de esta patología. En esta diapositiva me gustaría mostrarles una animación del mismo círculo de Sankar, donde podemos observar cómo se flexiona y aduce la cadera y esta misma empieza a presentar daños concomitantes debido a la fricción misma. En cuanto a la patanatomía de la lesión, vamos a observar que se han clasificado distintos tipos de pinzamiento femoroacetabular. El primero de ellos siendo el pinzamiento tipo CAM, el segundo el tipo pincer y el tercero y el más frecuente uno mixto, presentando una combinación de los dos previos. El pinzamiento tipo CAM se refiere al desorden basado en el fémur en los atletas jóvenes. El daño ocurre en la cabeza femoral y o el cuello anterolateral del mismo. Es usualmente caracterizado por la disminución del índice cabeza-cuello, una cabeza femoral asférica, la disminución de un offset femoral y la retroversión del cuello femoral. El índice de cabeza-cuello se saca tomando en cuenta el diámetro más ancho de la cabeza femoral y el del cuello, posteriormente dividiéndolo entre sí mismos. Se han tomado en cuenta estudios cadavéricos que comentan que el índice normal de un hombre es en promedio 45 milímetros, mientras que en la mujer es de 43 milímetros. Un índice disminuido nos proporciona una cabeza femoral más pequeña y por lo tanto aumenta las posibilidades de presentar un pinzamiento tipo CAM. Por otro lado, la esfericidad de la cabeza femoral hace mención a las irregularidades que modifican la esfericidad de la misma cabeza femoral que causan daños condrolabrales. El offset femoral se define como la distancia del centro de la cabeza femoral hacia el eje diaficiario del fémur y puede que nos proporcione un aumento de cantidad de pinzamiento debido al eje corto del cuello femoral. Por último, tenemos que mencionar la retroversión del cuello femoral. Por otro lado, el pinzamiento tipo pincer se refiere al desorden basado en el acetábulo, donde el cuello femoral pinza y aplasta el labrum, creando una ruptura intrasubstancial.
casi siempre, se presenta en mujeres activas de edad media, y vamos a observar que la sobrecobertura de la cabeza femoral y o la coxa profunda nos predisponen a tener el mismo. Presentamos una lesión cartilaginosa llamada contrecoup. A pesar de que el pinzamiento femoroacetabular está dividido en sus ciertos aspectos patoanatómicos, debemos recordar algo muy importante. Rara vez se presentan estos de manera individual, es más frecuente que tengamos un pinzamiento mixto. Para hacer referencia a la etiología e historia natural, debemos tomar en cuenta que esta es una condición multifactorial debido a que no existe consenso acerca de su etiología. Debemos de tomar en cuenta la madurez esquelética, ya que se cree que los niños que presentan traumatismos repetitivos presentan una respuesta adaptativa por parte de la fisis proximal, lo cual los protege en el futuro y nos ofrece una limitación del daño mismo. De la misma manera, se comenta que la prevalencia del CAM es 8 veces más frecuente en atletas de alto rendimiento en deportes de contacto como el hockey, fútbol, básquetbol y fútbol soccer. Existe correlación genética debido a que se han realizado estudios que demuestran el aumento de riesgo al presentar impedimento femoroacetabular en caso de que un familiar lo haya presentado anteriormente. La presentación clínica es bastante curiosa debido a que los pacientes se presentan con dolor en la cadera o ingle atraumático. Este mismo dolor es tolerable y episódico. Los síntomas se reportan aumentar en periodos de sedestación o al pararse y sentarse. Los pacientes reportan sonidos de tipo clic, pop o restricción de los rangos de movilidad. De la misma manera, pueden reportar un falseo de cadera. Hacemos referencia al C-sign o signo en C, el cual es común que el paciente realice cuando solicitamos que nos señale dónde le duele, o de la misma manera lo podemos lograr reproducir tomándolo de esta manera, por arriba del trocánter mayor. Durante su examinación física, debemos recordar que el paciente típicamente se presenta una vez que sus actividades son afectadas. De la misma manera, debemos evaluar la marcha del paciente, ya que puede presentar una cojera o una marcha tipo Trendelenburg, lo cual nos indicaría que otros grupos musculares están compensando. Debemos de solicitar al paciente que realice balance sobre una pierna. Estudios recientes reportan la inhabilidad o dificultad del paciente de mantener esta posición. Por otro lado, otros estudios bibliográficos han reportado que estos pacientes presentan un déficit de fuerza y la disminución de la propiocepción de la pierna. Es importante valorar los rangos de movilidad de ambos miembros pélvicos, debido a que usualmente el lado afectado presenta limitación de la rotación interna a 30 grados. Existen varios estudios recientes que reportan la posición de FADIR, flexión, aducción y rotación interna. Sin embargo, debemos recordar que este no es específico para el pinzamiento femoroacetabular, por lo que nos ayuda a discernir si el dolor es de origen intraarticular o extraarticular. Aquí podemos observar el test de FADIR, que anteriormente se creía que contaba con un gran porcentaje de sensibilidad y especificidad para el pinzamiento femoroacetabular. Sin embargo, bibliografía reciente nos ha demostrado que este test en realidad no es específico de la patología. Hoy en día, entendemos que es un test que nos puede llevar al diagnóstico, sin embargo no es específico del mismo. Y muy bien, pues de esta manera llegamos al apartado de diagnóstico y las imágenes que podemos solicitar a un paciente que puede presentar con un pinzamiento femoroacetabular, y la bibliografía y los consensos más recientes nos demuestran que debemos de solicitar por lo menos una serie de 3 radiografías, estas mismas siendo la AP de pelvis, el DUN modificado y vistas laterales de rana. Es importante que para las radiografías AP de pelvis contemos con la radiografía centrada sobre la sínfisis del pubis, libre de rotación para permitir las mediciones y la comparación bilateral. De la misma manera podemos observar cómo las posiciones de DUN modificado vamos a visualizar el aspecto anterosuperior de la unión cabeza y cuello, y el paciente se debe de colocar en supino con la pelvis en posición neutral y la cadera dolorosa flexionada a 90 grados y abducida a 20 grados. De esta manera podemos observar aquí las posiciones radiográficas que solicitamos en este paciente, la primera siendo la AP, la segunda siendo la lateral y la tercera siendo la de DUN modificada. En la radiografía AP de pelvis podemos observar la morfología tipo CAM, donde vamos a mostrar una imagen o mango en empuñadura de pistola, la disminución del offset femoral y la asfericidad de la cabeza femoral previamente mencionada. Aquí sobre esta radiografía AP de pelvis podemos observar cómo la cadera derecha presenta la misma imagen que llamo la en mango o empuñadura de pistola.
a comparación de la izquierda. Por otro lado, en la misma AP de pelvis de un paciente que cuente con una morfología tipo pincer, vamos a observar una sobrecobertura del acetábulo alrededor de la cabeza femoral. El cambio se observa en la región anterosuperior del acetábulo, el cual puede ser identificado como el famosísimo signo del crossover, que nos va a llevar a pensar en una retroversión acetabular. Y muy bien, pues una medición bastante importante que viene siendo el ángulo alfa. Para recordar este ángulo alfa debemos de hacer referencia a que este ángulo se debe de sacar en la radiografía lateral de rana, donde vamos a demostrar que tanto la cabeza femoral se desvía a la esfericidad misma. El ángulo alfa estándar o normal es un tópico controversial, sin embargo la referencia más común es que sea menor a 42 grados. Los valores mayores nos pueden decir que tenemos un aumento del índice cabeza-cuello y los valores de 50 a 55 grados pueden indicar una deformidad tipo CAM. Aquí podemos observar una imagen de precisamente la radiografía lateral de rana, donde primero debemos dibujar una línea del centro de la cabeza femoral hacia la parte anterosuperior del fémur y posteriormente dibujar otra línea perpendicular hacia la diáfisis femoral o al cuello del fémur. Posteriormente vamos a sacar este mismo ángulo, el cual nos va a proporcionar el ángulo alfa. Muy importante también mencionar los otros métodos de diagnóstico que podemos y debemos realizar en estos pacientes, que viene siendo la tomografía con reconstrucción 3D, lo cual nos va a proporcionar daños estructurales o características óseas morfológicas del daño. Y por otro lado tenemos la solicitud de la resonancia magnética, la cual utilizamos casi siempre para observar los daños al labrum o los tejidos blandos. Aquí en la resonancia magnética podemos observar un corte coronal donde vamos a observar un daño al labrum y por el otro lado es un corte sagital donde vamos a observar el mismo daño al labrum en la parte anterosuperior del acetábulo. Y bueno, como todos los tratamientos, pues podemos tener dos tipos de tratamiento, que va a ser el conservador y el quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta que para esta patología existen una gran cantidad de estrategias de tratamiento. Sin embargo, es importantísimo recordarlo, el tratamiento debe de ser individualizado. El tratamiento conservador prácticamente se define en educar al paciente, en realizar modificaciones de las actividades deportivas, en otorgar al paciente AINES orales, terapia física, que es bastante importante, y también se ha descrito la colocación de AINES y esteroides intraarticulares, la cual puede ser como una prueba y también puede ser tratado como un tratamiento conservador. Aquí lo que se tiene que realizar pues es colocar el esteroide de manera guiada con un ultrasonido, y si el paciente presenta una disminución del dolor y aumenta sus rangos de movilidad, pues podemos tratarlo como prueba y mencionar que el paciente probablemente tenga una patología intraarticular, y si el paciente no presenta una mejoría, pues entonces debemos solicitar estudios adicionales que nos puedan proporcionar un diagnóstico alterno extraarticular. El tratamiento conservador se realiza con terapia física, la cual varios estudios han demostrado que funciona bastante bien. Los protocolos más actuales demuestran una disminución del dolor y excelentes resultados funcionales durante 24 meses. La terapia física prácticamente consiste en el fortalecimiento abdominal, en el fortalecimiento de la propiocepción y el trabajo en los estabilizadores de cadera a través de la corrección de los déficits neuromusculares. Los estudios más recientes nos han demostrado que la terapia física se debe realizar durante 6 meses para notar mejoría perceptible. Y muy bien, pues para el tratamiento conservador también podemos realizar las inyecciones intraarticulares, no como test, sino como tratamiento, donde la evidencia va a ser limitada. Estas mismas se deben de realizar de manera ecoguiada y estudios recientes han demostrado que por lo general el dolor disminuye durante 10 días únicamente, por lo cual se debate su eficacia. Estudios recientes también han demostrado que si un paciente recibe una inyección intraarticular y no responde ante el tratamiento, entonces también presenta un aumento de posibilidad del fallo quirúrgico. Existen estudios que demuestran que estas terapias tienden a proporcionar poco o nulo beneficio. Se pueden inyectar distintas componentes intraarticulares como el PRP y el ácido hialurónico, lo cual tienen resultados mixtos. Y bueno, el tratamiento quirúrgico se puede realizar con una luxación coxofemoral y osteoplastía,
la cual previamente era descrita como el gold standard en pacientes con signos clínicos y daños estructurales. Esta misma fue descrita por Gans. Y aquí podemos observar la imagen de un paciente que era atleta de alto rendimiento en Suiza y se realiza la luxación coxofemoral y la osteoplastía, donde en la imagen izquierda podemos observar completamente la deformidad estructural de la cabeza femoral y el cuello, y posteriormente se realiza la osteoplastía presentando adecuados resultados. Hoy en día, más que nada, la literatura reciente se centra alrededor del procedimiento, pero se realiza de manera artroscópica, lo cual es un poquito controversial y difícil. La osteoplastía artroscópica se centra en el mismo pilar de tratamiento que viene siendo la osteoplastía abierta, que viene siendo abordar la deformidad ósea y el daño interarticular. Casi siempre se realiza en pacientes sintomáticos que fallan al tratamiento no operatorio, y nos vamos a observar que tenemos literatura reciente que nos ha demostrado que podemos tener resultados equivalentes a de la artroscópica a la abierta. Esta misma nos va a proporcionar una recuperación más temprana. Y aquí en las imágenes radiográficas podemos observar precisamente como en la imagen A tenemos la deformidad tipo pistola, y posteriormente se realiza una artroscopía y osteoplastía presentando la resección del mismo cuello y cabeza, presentando resultados satisfactorios para el paciente. La osteoplastía artroscópica es un tema por lo general desconocido en México. Sin embargo, vamos a observar que es difícil realizarse y debe ser un tema de cuidado debido a que la descompresión incompleta es la principal causa de dolor recurrente en pacientes sometidos a artroscopía de cadera. O sea que si nosotros no realizamos la artroscopía de cadera de manera adecuada, lo más probable es que el paciente continúe con dolor y pueda empeorar su cuadro clínico. Para realizar una artroscopia de cadera debemos de colocar al paciente en decúbito supino o lateral, y podemos utilizar una mesa de tracción para distraer la articulación y asimismo aumentar el espacio interarticular. Debemos de tener el uso de una charola especial para una artroscopia de cadera, debido a que aquí en la imagen azul podemos observar cómo se comparan los artroscopios de cadera con un artroscopio de rodilla, por lo cual podemos observar que es un poquito más largo. De la misma manera debemos utilizar el fluoroscopio. El fluoroscopio nos va a permitir la sabiduría de que entramos correctamente en la articulación coxofemoral y nos va a permitir monitorizar la osteoplastía. En caso de que nosotros sobrerealicemos una resección o una osteoplastía, vamos a presentar resultados de un paciente con inestabilidad. Durante la osteoplastía artroscópica vamos a ver los distintos portales utilizados, donde el portal anterolateral va a ser el primario. Este mismo se localiza 2 centímetros hacia anterior y 2 centímetros hacia superior del borde anterior del trocánter mayor. Posteriormente debemos de realizar el portal anterior, el cual nos va a permitir la visualización del compartimiento central, y este mismo tomamos en cuenta como referencia la espina ilíaca anterosuperior y el borde trocantérico superior. Es importante que no medialicemos el portal anterior debido al daño del nervio femorocutáneo, lo cual va a ser una de las complicaciones más recurrentes de una artroscopía de cadera. Por último, tenemos el último portal, que es el portal DALA, o también conocido como portal anterolateral distal, donde debemos de retirar la tracción que nos proporciona la misma mesa de tracción y nos va a permitir accesar al compartimento periférico, o sea, hacia el cuello. Y muy bien, pues importantísimo mencionar que cuando nosotros realizamos una osteoplastía artroscópica, para que se nos permita accesar al compartimento coxofemoral, debemos de realizar una capsulotomía. Esta misma capsulotomía se mantiene en tema de controversia debido a que existen algunos cirujanos que mencionan que posterior a la capsulotomía se debe de cerrar completamente, mientras que otros cirujanos mencionan que no es necesario, debido a que no causa un grado de inestabilidad lo suficientemente notorio para que el paciente presente un empeoramiento del cuadro clínico. Y muy bien, pues un tema muy largo, un tema con mucha información. Debemos de llegar al final, donde vamos a exponer nuestras conclusiones, donde vamos a decir que el pinzamiento femoroacetabular es una condición clínica frecuente con aún muchos temas controversiales. Sin embargo, podemos observar una gran prevalencia en la población, por lo mismo anteriormente mencionado,
que tenemos una baja cantidad de estudios bibliográficos. Sin embargo, estamos presentando muchos pacientes con estos padecimientos. Debemos de mencionar que la artroscopía de cadera o la misma preservación de cadera continúa siendo un procedimiento de alta demanda que no cualquiera puede realizar, por lo que se han reportado estudios bibliográficos en Estados Unidos donde la mayor parte de los médicos que realizan esos procedimientos, por la mayor parte no realizan más de 8 procedimientos al año. El pinzamiento femoroacetabular continúa siendo una condición demandante desafiante y debemos de realizar tratamientos individualizados a nuestros pacientes a pesar de los consensos realizados. Eso es todo para esta presentación. Les deseo un excelente día y una excelente práctica médica.